presentarme algunas cosillas y ya empezar, ¿vale? Sí, doctora, si gusta vamos iniciando, si me permite presentarla. Sí, claro, adelante, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Emanuel Urioso, soy el fundador y coordinador general de Clinical Club y es para nuestro club un honor tener a la doctora Brenda Gabriela Lucía Galán en esta gran ponencia, esperando que forme parte de la formación académica de todos y cada uno de los presentes. La doctora Brenda Gabriela Lucía Galán es una destacada médico de urgencias egresada del Hospital General Balbuena, con formación como médico general por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Su experiencia se forjó en instituciones clave como el Hospital General Villa del IMSS y mantiene una actualización constante, incluyendo su participación en el 36 Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación. Además, es una experta certificada en soporte vital básico y avanzado, así como reanimación avanzada de trauma. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por la presentación y espérenme, solo estoy teniendo aquí un problema, pero regálenme un segundo. Ok, ¿ahí lo ven bien? ¿Se ve completa la pantalla? Sí, doctora. Sí, Ok, bueno, pues sí, ya como antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Antes, ¿ustedes de qué año son pequeños? ¿En qué año de la carrera están? Me comentaba la doctora Hernández que están a punto de salir al internado o hay como de todos los grados. me parece que ahí está un poco variado, doctora, porque mientras sabemos unos de séptimo, de sexto, también me parece que hay de quinto y cuarto de semestre. Ok, perfecto. Bueno, pues miren, el tema que yo les voy a dar es el abordaje inicial efectivo en el paciente inestable. Esto obviamente en el paciente de urgencias, hablando en el servicio de urgencias. Intenté que esta exposición sea como lo más amigable o lo más práctico para ustedes, porque digo, al final nosotros ya terminamos, ya pasamos el internado, el servicio, ya ahorita tenemos una especialidad y estamos ejerciendo. Entonces, probablemente las funciones que tenemos cada uno de nosotros son diferentes. Sin embargo, todas y cada una de las funciones o cada una de las personas que están en un hospital y forman parte de un servicio médico o de un equipo médico, pues son importantes. Ese es un tema muy importante porque para los que ya van a salir al internado, van a rotar por el área de urgencias, van a rotar por el área de medicina interna, cirugía general, y si bien el primer lugar en donde llegan estos pacientes es al área de urgencias, los pacientes inestables los van a tener en cualquier servicio y es muy importante saber qué hacer con ellos. Vamos a empezar con definiciones. A mí siempre me interesa como partir de lo general o de lo más básico y posteriormente pues ir enfocándonos en cada situación. Yo les preguntaría a ustedes, y la verdad es que a mí me gusta mucho, me encantaría que esto hubiera sido en persona y que pudiera ver sus caras, pero no se puede. Antes, discúlpenme si escuchan mucho ruido, estoy en el hospital y ahorita estoy como en la oficina, pero no deja de haber mucho ruido afuera. Me gustaría que participaran y pues para hacer esto un poquito más dinámico, ¿no? Entonces, de entrada, yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes qué entienden cuando les dicen que estamos hablando de un paciente inestable? Quien quiera participar. Bueno, lo que se me viene primero a la mente es este compromiso del estado hemodinámico, algo como que está entrando en choque, en un tipo de choque. ¿Ok? ¿Alguien más? El que me digan como que va partiendo de un tipo de choque, pues tendríamos que empezar tal vez a definir, si bien ustedes buscan que es un paciente inestable, no hay algo que defina qué es un paciente inestable. Estas definiciones, la primera la saqué de un libro que dice que es una enfermedad crítica. Una enfermedad crítica es un estado de mala salud con disfunción de órganos vitales, con un alto riesgo de muerte inminente si no se proporciona una atención inmediata. La segunda definición
Es de un artículo que salió en el 2023, pero esta definición es de muchos otros artículos en donde buscan realmente definir qué es un paciente inestable. Y aquí dice que es una enfermedad o una lesión grave que amenaza su vida, presentando inestabilidad fisiológica, disfunción de órganos vitales y que requiere soporte vital avanzado, como ventilación mecánica, monitoreo constante en una unidad de cuidados intensivos para manejar complicaciones y ajustar tratamientos rápidamente. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes lo llegan a buscar, van a encontrar que en todas las definiciones te comenta que es una enfermedad o una lesión que pone en riesgo la vida de manera inmediata, que pone en riesgo de la vida de manera inmediata un órgano o una función y que si probablemente se atiende a tiempo, puede ser reversible. No siempre es el caso, pero puede suceder. Y esto es muy importante porque no hablamos, en ninguna definición vienen como tal los signos vitales. Los signos vitales es algo importante, por supuesto, pero yo aquí les pongo un ejemplo. Si ustedes pueden ver este monitor, en el monitor se ve que si nos guiáramos por los signos vitales, yo les diría, bueno, pues es un paciente que tiene una presión arterial de 96/71 con una media de 81. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿81 es una presión arterial media perfusoria, sí o no? Sí, sí es. Por Sí, definición lo es, ¿no? Pero también vemos los otros signos vitales y vemos que tiene una saturación del 93%. Si nosotros solo nos manejáramos con signos vitales, diríamos, ah, bueno, mi paciente tiene una presión arterial media que está perfusoria, está saturando al 93% y tiene una frecuencia cardíaca del 61. Sí, pero ¿ya vieron el monitor? ¿Ya vieron el trazo que les está dando el monitor? Eso es un paciente inestable. Este es un paciente crítico, que si bien los signos vitales, si nos guiáramos solo por los signos vitales, estaríamos hablando de un paciente en teoría estable o que no pone en riesgo su vida, estamos viendo que hay algo a nivel cardíaco que si no se atiende de manera inmediata, pues ese paciente puede fallecer en cualquier momento. Por eso hablar de inestabilidad no tiene como tal una definición y no te va a hablar de signos vitales. Son importantes, por supuesto, pero no es todo en un paciente inestable, porque ahorita comentaba el doctor que es un paciente que está hemodinámicamente inestable. Aquí yo les demuestro que este paciente no está en teoría hemodinámicamente inestable. Pero si ustedes ven ese trazo y si yo les digo que el paciente neurológicamente pues llegó sin respuesta a estímulos externos con esos signos vitales, ahí diríamos, ah, no, pues sí es un paciente inestable. Entonces tenemos que partir de esto, ¿no? Un paciente inestable, un paciente crítico, son pacientes que requieren atenciones de manera inmediata porque hay algo que está poniendo en riesgo su vida y tenemos que corregirlo o el pronóstico va a ser muy malo. Ahora, yo les preguntaría, ¿ustedes saben cuáles son? Porque el doctor también comentaba que era un paciente que estaba entrando en un estado de choque. ¿Qué es el choque? ¿Cómo definiríamos el choque? ¿O de qué estamos hablando cuando decimos que un paciente está chocado? ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea? Bueno, tengo entendido que es una como, bueno, no es una desregulación, pero tiene que ver con el requerimiento de oxígeno y el aporte. Es como un desbalance entre esos dos, ¿no? Aquí Karen nos comenta que es cuando hay alteraciones hemodinámicas y falla orgánica. El choque, como definición, es un estado de hipoperfusión generalizada. ¿Y cómo vamos a ver la hipoperfusión? Hay pacientes, yo les comentaba, este paciente sus signos vitales en teoría están bien, pero si ustedes ven al paciente, van a notar que este paciente tiene datos de choque, datos de hipoperfusión. Y esto nos lleva a las ventanas, que se conocen como las ventanas de choque, que las ventanas de choque son completamente clínicas y son tres. Esperen, porque ya no me deja avanzar. Ah, son tres. El llenado capilar, el estado neurológico y la uresis.
Cuando nosotros decimos que un paciente está chocado o que está hemodinámicamente inestable, vamos a tener un llenado capilar retardado. Lo normal es tener un llenado capilar menor de 3 segundos. Aquí, como podemos ver en esta imagen, sin necesidad de hacer lo que hacemos usualmente cuando los pacientes llegan al área de urgencias, que es presionar en el dedito durante 10 segundos y ver cuánto tarda en llenar. Aquí a simple vista podemos ver que esta paciente está hipoperfundida. Si a esto le agregamos un estado neurológico en el cual el paciente está desorientado o no tiene una adecuada respuesta. Algo que también es muy importante y que me gustaría que ustedes supieran, ustedes conocen cuáles son los estados de alerta, porque una cosa es conciencia, y si ustedes buscan la definición de conciencia, es diferente a que un paciente tenga alteraciones del estado de alerta. En el estado de alerta solo existen cuatro tipos: o alerta, somnoliento, estuporoso o en coma. Cuando un paciente está alerta, es un paciente como estamos ustedes y yo en este momento. Pacientes que están despiertos, que saben en dónde están, les preguntas su nombre, te contestan. Eso es un paciente alerta. Un paciente somnoliento es aquel paciente que cuando ustedes llegan, él está dormido y responde a estímulos sonoros o estímulos de la voz. Señor, señor, ¿cómo se llama? Sin ni siquiera tocarlo. En ese momento abre los ojos, este paciente está somnoliento. Si llega el mismo paciente, está completamente dormido. Señor, señor, solo con hablarle, ¿cómo se llama? No nos contesta. Tenemos que aplicar un estímulo nociceptivo, un estímulo doloroso. Ese paciente está estuporoso. Y un paciente en coma, pues no vamos a tener ninguna respuesta a pesar de los estímulos sonoros o nociceptivos. Entonces, lo que vamos a valorar en un paciente y lo que nos va a determinar si nuestro paciente está inestable o no son buscar las ventanas de choque. Si nuestro paciente es tipo perfundido, tiene alteración del estado neurológico y la uresis, ustedes me van a decir, bueno, sí, doctora, pero si va llegando un paciente a urgencias, ¿yo qué voy a saber si está orinando o no? O yo qué voy a saber si está en anuria o no, o cuánto ha orinado. Miren, los pacientes son tan, tan nobles, tan de libro, tan cooperativos que algunos pacientes o los familiares, porque si estamos hablando de un paciente completamente inestable, pues probablemente ese paciente va a llegar con alteraciones del estado neurológico, va a llegar somnoliento, va a llegar estuporoso. Entonces ellos te dicen, no, pues es que estaba bien y de la nada pues dejó de orinar, ¿no? O le pones una, o ya cuando nosotros hacemos nuestra evaluación primaria, le ponemos una sonda y vemos que no orina nada, ¿no? Entonces, estas tres ventanas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ahorita probablemente podemos tener una idea un poquito más sólida de qué es un paciente inestable. Es un paciente que vamos a valorar las ventanas de choque y vamos a ver que están alteradas. Va a tener un llenado capilar retardado, va a tener una alteración del estado neurológico, probablemente sus signos vitales van a estar, pueden estar normales como en el caso anterior, pero al monitorizarlo nos damos cuenta que hay algo que está pasando y vemos que es su corazón y tiene un trazo electrocardiográfico. Hay otros pacientes que probablemente van a llegar con hipoperfusión, alteración del estado neurológico, presión indetectable, frecuencia cardíaca muy alta o muy disminuida o desaturando. Entonces, para empezar, ya entendimos, o debemos de ya entender en este momento que es un paciente inestable, un paciente que requiere una atención de manera inmediata, que tenemos que tomar decisiones en ese paciente y de no hacerlo, pues vamos a poner en riesgo su vida, bueno, va a poner en riesgo su vida. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? No, doctora. Y aquí podemos también ver pues las manifestaciones de un paciente, eh, las manifestaciones clínicas de un paciente en choque, es decir, de un estado de hipoperfusión. Como ya les había comentado, pues la frecuencia cardíaca es importante. Cuando nosotros encontramos un paciente que tiene un llenado capilar mayor de 3 segundos, alteraciones del estado neurológico, con una frecuencia cardíaca mayor, depende de la literatura que ustedes lean, pero algunas literaturas te dicen que lo normal es de 60 hasta 90, que a partir de 91 ya es taquicardia.
Hay algunas que te dicen que hasta 99. Pero bueno, nuestro paciente llega con una frecuencia cardíaca por arriba de 95 o una frecuencia cardíaca menor de 70. Esto junto con las ventanas de choque, cuidado. La otra, nuestro paciente llega con una taquipnea, es decir, respiraciones arriba de 20 o respiraciones por debajo de 10 con nuestros datos de choque, es un paciente inestable. La presión o los pulsos disminuidos. Los pulsos, algo muy importante, nosotros siempre que tenemos que verificar si un paciente tiene pulso o no, en el pulso carotidio, el femoral, el radial, el nada. El carotidio siempre es el que tenemos que checar cuando nuestros pacientes llegan al área de urgencias. Otra, la mala perfusión, que es lo que les comentaba, que es un dato de hipoperfusión o un dato de choque. La piel está fría, los pacientes llegan pálidos, diaforéticos, pueden presentar alteraciones como la imagen que les presenté en la diapositiva anterior, las manos están completamente moradas, frías, diaforéticas. Nuestro paciente es un paciente inestable. La presión arterial puede estar disminuida o no, y esto es muy importante. En los pacientes jóvenes, cuando presentan algún dato de choque, porque digo, la clase no es de choque, pero tendremos que saber que hay varios tipos de choques, ¿no? Choque hipovolémico, choque cardiogénico, choque séptico, choque neurogénico, y en cada uno de ellos, pues es un choque distributivo, un choque hipovolémico, o sea, cada uno se compone fisiológicamente por ciertas características, pero específicamente los pacientes jóvenes son pacientes que para que muestren datos de choque o de inestabilidad, son pacientes que ya están en una fase que ya intentaron compensarlo, no se pudo, siguieron una fase intentando mantener presiones adecuadas, pulsos adecuados, llenado capilar adecuados. Ya cuando llega un paciente joven con nosotros que está taquicárdico, hipoperfundido, alteración del estado neurológico, ese paciente está muy grave, porque para que un paciente joven o incluso los pediátricos lleguen a presentar todas estas características es porque el paciente ya está en una etapa muy avanzada de la enfermedad y sí o sí tenemos que tomar decisiones de manera inmediata. La diaforesis y la disminución de la uresis menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora o menos de 20 mililitros en 2 horas. Y pues alteraciones de la conciencia o alteraciones del estado de alerta, como ya les mencioné. Y aquí, pues en las manifestaciones de choque, bueno, del shock, podemos ver que se repiten las tres ventanas de choque que ya les había comentado. Y esto es algo que ustedes tienen que tener. Si ustedes logran identificar esto en un paciente, prácticamente ya están del otro lado. Lo primero para darle un manejo adecuado a un paciente inestable es saber que está inestable y no darle menos importancia a este tipo de datos que tenemos en los pacientes. Ahora, algo muy importante es que un paciente inestable puede ser por cualquier causa. Yo les pongo estas imágenes porque un paciente inestable puede ser por una enfermedad crónica que se agudizó, una enfermedad quirúrgica, como podemos ver en la primera diapositiva. Es una paciente que pues tenía un problema quirúrgico, tenía un volvulus y eso puede ocasionar inestabilidad en tu paciente. El segundo pues es un paciente de trauma, es un paciente con una herida por un objeto punzocortante en una área limítrofe, en tórax y abdomen, que también te puede causar inestabilidad. Este video, pues, es de un pequeñito que esta es una causa respiratoria, pero también te puede generar inestabilidad en el paciente. Y la última es una gasometría, que si ustedes ponen atención, podemos ver que tiene un pH un pH de 6,9 con un bicarbonato indetectable, el lactato no está tan elevado, sin embargo, metabólicamente, pues esto te genera un riesgo para la vida de ese paciente y por lo tanto es un paciente inestable. Entonces, pues lo más importante es esto, saber identificar a los pacientes y saber que cualquier causa nos puede inestabilizar a un paciente. Lo más común, al menos en los hospitales, por ejemplo, que yo trabajo ahorita en el Hospital General de la Villa y en el Hospital del IMSS, pues en el Hospital General de la Villa lo más común es ver pacientes por trauma, inestabilizados por trauma.
En el hospital del IMSS generalmente vemos pacientes metabólicos o quirúrgicos, pero también con una inestabilidad hemodinámica que si no lo resolvemos, pues puede impactar mucho en el pronóstico del paciente. Ahora, ya tenemos el primer punto, que es saber identificar a un paciente inestable. Si bien, como ya les comenté, no existe una definición absoluta, sabemos ya tres cosas. Un paciente inestable nos va a dar datos de choque. ¿Cuáles son? Hipoperfusión, alteraciones del estado neurológico y alteraciones en la uresis. Dos, hay muchos datos de choque y siempre tenemos que estar al pendiente de ellos: frecuencia cardíaca, hipotensión, alteración del estado neurológico, eh, los tegumentos. Y el último, pues la causa de inestabilidad nos las puede dar cualquier cosa. Ahora, si yo les preguntaría a ustedes qué es lo que se tiene que hacer o cómo se aborda a los pacientes hemodinámicamente inestables, les puedo apostar que todos me dirían A, B, C, D, E. Ok, sí. Y en cualquier libro en el que lo lea y en cualquier artículo en el que venga, les van a decir A, B, C, D, E. Y si ustedes lo revisan, les aparece de una manera lineal. A, la vía aérea. B, respiración. C, circulación. D, el estado neurológico. Pero les voy a decir algo, en la vida diaria esto no funciona así. No tiene que ser una línea recta, una línea horizontal y no tiene que ser tan sistematizado. Y ustedes lo van a ver y seguramente si ya rotan en los hospitales, se pueden dar cuenta que todo pasa al mismo tiempo. Todo sucede en el mismo momento, pero se está haciendo todo al mismo tiempo. Por eso yo les pongo este diagrama y se los pongo eh, con estas flechas que van en direcciones, bueno, hacia ambas direcciones, perdón. Dependiendo de la causa que nos esté inestabilizando al paciente, es la causa que vamos a tratar primero. Si lo abordamos como dice la literatura, pues sí, la realidad es A, B, C, D, pero la literatura te dice, no pases a B si no has asegurado el A, no pases a C si no has asegurado A y B, no avances al D si no has arreglado todo lo anterior. La realidad es que en la vida real no es así. En la vida real tenemos que identificar cuál es la causa, de ser posible identificar cuál es la causa y si no, abordar lo que al paciente nos los va a matar en ese momento. Y aparte, yo les diría, hay situaciones especiales en los pacientes que tienen trauma o en los pacientes, sí, en los pacientes que llegan con un choque hipovolémico, en los pacientes que llegan con lesiones traumáticas, amputaciones, todo esto. Esta regla, antes del A va una letra que es la X. Y esto es de lesiones exsanguinantes. Lo vamos a ver más adelante, se los voy a explicar más adelante, pero ahorita lo que quiero que entiendan es que los pacientes inestables se tienen que abordar de una manera sistematizada, sí, pero siempre darle prioridad a lo que va a hacer que ese paciente pueda llegar a fallecer. Entonces, ahora vamos a ir desglosando cada una de estos ítems o de estos puntos. Entonces, vamos a empezar con la vía aérea. En cuanto a la vía aérea, lo primero que tenemos que valorar en nuestros pacientes, en un paciente inestable, es que no exista algo que esté obstruyendo la vía aérea. Y es muy común que los pacientes lleguen con alteración del estado neurológico, por ejemplo, un Glasgow de 5 puntos, de menor de 7 puntos, y que la vía aérea esté obstruida por la lengua. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, una, no haya algo que esté obstruyendo la vía aérea. En pacientes con trauma podemos llegar a encontrar dientes, sangre, comida, pacientes que se broncoaspiran y que incluso tienen comida en la vía aérea. Todo eso tenemos que valorarlo. En cuanto a los pacientes de trauma, también tenemos que observar que no haya ninguna lesión penetrante, que no exista, por ejemplo, algún hematoma, algo que secundario al trauma que nos esté obstruyendo la vía aérea.
con presión directa. Hay pacientes que conocen, no sé si han escuchado algo que se llama angina de Ludwig. Es un proceso infeccioso que se lleva en la cavidad oral, que se puede extender hacia el cuello y puede llegar a obstruir por completo la vía aérea. En pacientes también que llegan con un choque anafiláctico, la vía aérea se inflama o se edematiza al tal grado que se puede obstruir sola. Broncorrea en pacientes que pueden llegar a presentar alguna intoxicación, hematemesis, pacientes que llegan con sangrado de tubo digestivo, que llegan con un sangrado activo. El simple hecho de que el paciente presente un sangrado activo puede obstruirte por completo la vía aérea y ser esta la causa por la cual tu paciente esté inestable. Como ya les había mencionado, obstrucción de la lengua y un Glasgow menor de 8. Esto es cuando hay una obstrucción completa de la vía aérea, pero hay obstrucciones parciales en las cuales los pacientes pueden llegar a presentar solo estridor, incluso te pueden llegar a decir que tienen dolor o al momento en el que ellos respiran, puedes escuchar ese como silbido que sería un estridor y causarles disnea. Pero generalmente si estamos hablando de un paciente inestable, pues llegan por completo con una obstrucción de la vía aérea completa y estas son las principales causas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cuando ya vimos que nuestro paciente llega a nuestra área de choque, está desaturando al 85%, está con una presión arterial limítrofe, tiene una TA media de 65? Lo primero que tenemos que hacer es permeabilizar la vía aérea, pero sin causar una hiperextensión. Esto es también muy importante en los pacientes que llegan a tener alguna lesión o que sospechamos de alguna lesión a nivel cervical. Es muy importante permeabilizarla, pero sin causar una hiperextensión de las cervicales porque podemos llegar a lesionarlos. Entonces, aquí les puse un diagrama en el cual podemos observar cuál es la posición neutra. Un paciente cuando llega con nosotros va a tener esa posición, la que es una posición neutra. Lo ideal es permeabilizarla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Si nuestro paciente no está llegando por un trauma o por algo que estemos considerando que tiene alguna lesión a nivel cervical, vamos a hacer la maniobra de frente-mentón. Vamos a poner nuestra mano sobre la frente, vamos a hacer una pequeña fuerza para que la frente se vaya hacia atrás y levantar el mentón con la otra mano. Esto lo que va a lograr es que se alineen todos los ejes desde la boca, la nariz, la orofaringe, la faringe y podamos permeabilizar toda esa vía aérea y obstruir cualquier cosa que no permita un paso adecuado. Cuando llega un paciente, un paso adecuado de aire, perdón, cuando llega un paciente en el cual sospechamos de que tenga alguna lesión a nivel cervical, si nosotros hacemos la maniobra de frente-mentón, lo único que vamos a hacer es hacer que esa lesión empeore y lesiones a este nivel son fatales. Entonces, lo que hacemos en ese caso es una maniobra de tracción mandibular o maniobra de SMARCH, en la cual subluxamos la mandíbula, ponemos nuestros cuatro dedos eh, sobre la articulación y con los dedos sobre la región cigomática elevamos, empujamos la mandíbula. Eso hace que se permeabilice de una manera en la cual no vamos a movilizar la columna cervical y podemos disminuir el riesgo de que nuestro paciente podamos llegar a empeorar la lesión cervical. La otra, pues, es limpiar las narinas y la cavidad oral. A veces hay pacientes que se broncoaspiran o hay pacientes que tienen mucha secreción. Simplemente a veces con limpiar la vía oral y limpiar las narinas, con eso los pacientes pueden mejorar la oxigenación y la otra, oxigenar al paciente. Con los dispositivos que tengamos, puntas nasales, una mascarilla reservorio, para también nosotros asegurarnos de que le estamos pasando una cantidad adecuada de oxígeno a nuestro paciente ya con una vía aérea permeable. Ahora, eh,
qué dispositivos tenemos, porque muchas veces yo les comentaba, puede que la lengua esté obstruyendo, puede que tenga muchas secreciones y que simplemente con el poner a nuestro paciente en una posición adecuada no sea suficiente. Pues bueno, para todo esto tenemos dispositivos que nos pueden ayudar a permeabilizar esa vía aérea. ¿Cuáles son estos? Pues las cánulas orofaringeas o las cánulas de Guedel, que me imagino que ya todos ustedes han visto en sus servicios o en sus hospitales. ¿Y cuáles son las indicaciones de estos? Pues las indicaciones son en personas en las cuales no puedan mantener la permeabilidad de la vía aérea por sí solos, es decir, pacientes que lleguen con un estado estupor o coma, esos pacientes la lengua solita se les va a ir para atrás, van a tener muchas secreciones a pesar de que nosotros les demos una adecuada posición de la cabeza, por lo tanto, pues tenemos que ayudarnos con estas cánulas. Contraindicaciones, pues obviamente en pacientes que estén alertas o incluso en pacientes somnolientos, porque como habíamos dicho, los pacientes somnolientos tan solo con el estímulo verbal van a despertar. Ahora imagínense que nosotros pongamos uno de estos dispositivos en la boca, que prácticamente llegan a la faringe, pues obviamente lo único que vamos a hacer es estimular el reflejo nauseoso y que nuestro paciente pueda llegar a vomitar o incluso llegar a hacer laringoespasmo. Yo les preguntaría, ¿alguno de ustedes sabe cómo se eligen estas cánulas? Dependiendo de, o sea, qué tamaño elegimos para cada paciente. No, Tampoco saben cómo se miden. no Bueno, tampoco. aquí les explico pues la manera en la cual se tiene que elegir una cánula de Guedel. De entrada, pues aquí podemos observar que hay de diferentes tamaños. Las más chiquitas, pues obviamente son pediátricas y dependiendo de los colores, pues es el tamaño. Lo importante es que aprendan a cómo medirlas. Esta es la manera correcta de medir las cánulas orofaringeas. Se mide desde la comisura labial hasta el ángulo mandibular y se mide en la posición como está en esta imagen. No tiene que quedar más allá de donde está nuestro ángulo mandibular porque, pues, no vamos a poder ventilar al paciente porque la cánula te va a quedar unos cuantos centímetros afuera y por lo tanto tú solo vas a obstruir la vía aérea o la otra. Si llegamos a introducir de más esa cánula, pues podemos llegar a lesionar al paciente o lo mismo, nosotros llegar a obstruir la vía aérea o incluso llegar a lesionarlos. Y pues la manera correcta de ponerla, les puse aquí una imagen, espero se entienda cómo se tiene que poner. La forma en la que se mide de manera correcta, pues es con la curvatura hacia arriba. Sin embargo, la manera de colocarla es con la curvatura siguiendo el paladar, con la punta de la cánula de Guedel hacia el paladar. Una vez que sentimos que tocamos la punta del paladar, giramos 180 grados la cánula y la introducimos. Esto es para que adopte pues la posición anatómica que nosotros tenemos. Entonces, con la punta hacia arriba, la manera adecuada de medirla es con la curvatura hacia arriba. La manera adecuada de colocarla es con la curvatura hacia abajo, por decirlo de algún modo, y con la punta hacia arriba. Siempre se introduce tocando el paladar, se introduce aproximadamente un tercio de la cánula. Una vez que sentimos que ya llegamos al paladar blando, podemos girarla a 180 grados y la introducimos completa. La cánula de Guedel no tiene que quedar perfectamente al ras de los labios para que nosotros podamos ventilar de una manera adecuada a nuestro paciente. Les va a tocar que pues en muchas ocasiones no tenemos todas las tallas, no hay todos los números de cánulas. Lo ideal pues no es poner una más grande, es poner una antes de la que le quede al paciente. Es más probable que nosotros lleguemos a lesionar a los pacientes si les ponemos una cánula más grande. Entonces, pues esta es la manera adecuada de colocarlas y esto nos va a ayudar
esto no quiere decir que por esta vía se van a ventilar. Esto nos va a ayudar a tener una vía aérea permeable para poderla ventilar probablemente con una mascarilla simple o con una mascarilla reservorio, incluso con un ambú o con una mascarilla con presión positiva, que es lo que conocemos como ambú. Tenemos otros dispositivos que son las cánulas nasofaringeas. Estas, la verdad es que no son tan comunes. Lo que más hay en todos los servicios son las cánulas orofaringeas, pero en dado caso de no tenerlas y tener que permeabilizar esa vía de alguna manera, pues podemos ocupar una cánula nasofaringea. La forma de medirla es de las narinas hacia igual hacia el ángulo y pues esta, a diferencia de la cavidad oral, pues se introducen por la narina. La realidad es que estas pues son más fáciles de colocar, sin embargo existen, no hay tanta existencia y pues tiene más eficacia las cánulas orofaringeas porque la principal causa, la principal obstrucción que podemos encontrar en los pacientes que tienen alteraciones del estado neurológico o en los pacientes inestables, pues es la obstrucción de la lengua y esto no nos va a ayudar a obstruir la lengua. Dentro de las contraindicaciones de colocar estas cánulas, pues son que tengamos alguna sospecha de fractura del piso anterior del cráneo, porque aunque parezca increíble y yo sé que han visto esas imágenes en donde parecen memes que la sonda nasogástrica se va hacia arriba, pues eso es real y puede llegar a pasar. Entonces, si estamos completamente seguros de que no tiene ninguna lesión en el piso y se puede colocar, la colocamos, si no, una orofaringia. Esperen a alguien. Ah, ok, bueno. Ahora, ya vimos que es una vía aérea. En sí ya nos dimos, o sea, tenemos que entender que el simple hecho de de poder manejar una vía aérea en un paciente que está inestable, con un Glasgow de 8 que no nos responde, pues ya es una situación difícil, una situación que tenemos que tomar decisiones, pero ahora imagínense que es una vía aérea difícil. Nosotros, ¿cómo podemos determinar que es una vía aérea difícil o a qué le llamamos una vía aérea difícil? Pues esta es una evaluación que se tiene que hacer de una manera muy rápida en el servicio de urgencias o cuando tu paciente esté inestable y esto te va a ayudar a tomar decisiones. Es decir, si ya decidimos, ya intentamos ventilar, ya le pusimos una cánula de Guedel a nuestro paciente y no mejora y la saturación no mejora y vemos que todavía hay algo que nos está obstruyendo y no lo podemos ventilar de manera adecuada y vemos que sigue desaturando y seguimos creyendo que hay algo que está obstruyendo, bueno, pues probablemente vamos a tener que tomar otras medidas que va a ser una intubación orotraqueal, pero para realizar esto tenemos que valorar si nuestro paciente es una vía aérea difícil o no. Y para esto tenemos una mnemotecnia que yo me imagino que ustedes ya han escuchado o ya conocen, que es Lemon. Esta mnemotecnia lo que nos ayuda es para pues tomar ciertas precauciones al generar una vía definitiva o una intubación orotraqueal en nuestro paciente. Lo primero que tenemos que valorar es ver externamente al paciente. Es decir, nuestro paciente es obeso, nuestro paciente tiene barba, nuestro paciente está sangrando, nuestro paciente está vomitando, nuestro paciente tiene micrognatia, cualquiera de estas o alguna fractura a nivel facial. Esto nos habla de que externamente es una vía aérea difícil. Luego, la evaluación 332. Esto nos habla de, o también se conoce como la regla de 552, que es decir, tenemos que medir la longitud que existe del cartílago cricoides, perdón, hacia la punta de nuestra barba. La regla 332 se refiere a que lo ideal es que de esa altura, ahorita si están en casa o están haciendo, lo están viendo por en algún lugar en donde lo puedan hacer, pongan sus tres dedos abajo de o en su barba y vean
cuántos dedos o cuánta distancia hay de su barba hacia el cartílago cricoides. Si hay más de tres, perfecto. Su vía aérea probablemente no va a ser una vía aérea difícil. La otra, si ustedes abren la boca y mínimo pueden colocar tres dedos de manera longitudinal, lo más probable es que esa no sea una vía aérea difícil. Y la última es que, como lo muestra la imagen en la imagen B, que longitudinalmente sus dedos puedan poner mínimo dos dedos. Si eso está bien, su vía aérea no es una vía aérea difícil. Y esas son evaluaciones que tenemos que hacer de manera rápida en cuanto llegan los pacientes. La realidad es que si estamos hablando de un paciente inestable, pues esto es difícil, pero lo tenemos que considerar. Luego, la escala de Malampati. La escala de Malampati es esta imagen que tenemos aquí al lado, en donde podemos ver eh, que está la cavidad oral completamente abierta. Y la escala de Malampati nos dice que es una clase uno o que no va a ser una vía aérea difícil. Si el paciente al abrir la boca podemos ver ambos pilares, podemos ver la úvula, perdón, y el paladar. Es una clase 2 o tampoco se considera como una vía aérea difícil si podemos ver el paladar blando, la úvula y parte de los pilares. Es una vía aérea ya difícil en una clase 3 en la cual solo podemos ver una pequeña porción de la úvula y el paladar blando. Y es una vía aérea ya muy complicada o severamente difícil cuando no se ve absolutamente nada. Como les dije, la realidad es que ustedes ahorita que van a salir de la carrera, difícilmente van a probablemente intubar un paciente, al menos que se vayan a un hospital en donde no existan residentes, ahí les aseguro que van a hacer de todo. Pero si no, esto es importante que lo sepan, la realidad es que no es indispensable, pero está bien que por lo menos sepan ustedes diferenciar entre un paciente que probablemente se les va a complicar secundario a la vía aérea. Y esto es el primer paso, como ya lo vimos. La segunda, pues, es una obstrucción por obesidad y la tercera es que no podamos movilizar el cuello de una manera como lo haríamos con cualquier otro paciente, es decir, pacientes, como ya les mencioné, y esto se ve mucho en pacientes con trauma, que llegan inmovilizados, llegan con collarín, estos pacientes no los podemos movilizar, ni siquiera para intubarlos podemos hacer una movilización, por lo tanto son una vía aérea difícil. Lo importante de esto y del primer paso de valorar un paciente inestable es saber qué vamos a hacer con esa vía aérea. Si tu paciente con dispositivos no invasivos o sin ventilación positiva mejoran, perfecto. Si no, tienes que ir valorando qué vamos a hacer con ese paciente. Se va a tener que intubar, voy a tener que poner una cánula de Guedel, voy a tener que poner una sonda naso para poderlo ventilar, o qué voy a hacer con este paciente. Y ahora, cuando consideramos que es una vía aérea difícil, tenemos también varios dispositivos. Uno de ellos, y no sé si ustedes los han visto en sus hospitales, son estos, son dispositivos supraglóticos. Estos se utilizan cuando intubar al paciente no es posible o cuando no hay alguien que sepa intubar al paciente, pero tú necesites asegurar esa vía aérea porque ya le pusiste una una cánula de Guedel y no mejora, ya le puse una cánula nasal y tampoco mejora y forzosamente tienes que asegurar una vía aérea, pero es una vía aérea muy difícil según las escalas que ya vimos o probablemente no sabes cómo hacerlo. Estos dispositivos son lo que van a funcionar, se llaman dispositivos supraglóticos y pues esto es para personas que no manejan o que no pueden asegurar una vía aérea con una intubación orotraqueal. Estos dispositivos hay de varios tipos. En la primera imagen, mm, bueno, es que no sé si se alcanza a ver el cursor, pero en la primera imagen que tiene dos tubos, la cánula, los dispositivos supraglóticos se ponen como se puede ver en esta imagen, a diferencia de las cánulas de Guedel, se ponen en la misma posición en la que los vamos a dejar y con la curvatura
hacia la lengua, con la punta hacia la lengua. Lo que tenemos que hacer es desinflar por completo esta mascarilla, queda completamente desinflada y como pegada al tubo. La llenamos completamente de gel. Toda la mascarilla la llenamos completamente de gel y la metemos en la misma posición en la que estamos viendo esta imagen. ¿Y cuál es la función? Que a nosotros al inflar esta mascarilla ya estando dentro de la orofaringe nos va a asegurar que va a quedar por arriba del epiglotis y que vamos a asegurar que ese epiglotis se va a mantener abierta para poder darle un flujo de aire adecuado. Algo importante es que estos dispositivos son temporales. Estos dispositivos son en lo que podemos conseguir una vía aérea definitiva, en lo que llega la el médico que lo puede intubar, en lo que abordamos una vía aérea quirúrgica. No se pueden quedar, no son dispositivos definitivos, pero sí nos ayudan a por lo menos asegurar una vía aérea en un paciente inestable. Hay muchos tipos. La que está de su lado derecho, la que solo tiene un tubo, pues es así, literal, solo nos ayuda a ventilarlo y hasta ahí. En la que están presentes dos tubos, esa prácticamente nos aseguraría que lo podemos intubar a través de la mascarilla para que ese tubo se vaya directamente hacia la vía aérea sin tener ningún error. Y pues esta mascarilla que es una mascarilla que se llama Fast Track. Esta también nos ayuda prácticamente a asegurar, a intubar al paciente completamente a ciegas. Pero si ya vimos desde las diapositivas anteriores que probablemente el paciente no se puede intubar porque llegó con un choque anafiláctico y la vía aérea está completamente dematizada, el problema no va a ser visualizar la vía aérea, el problema va a ser poder pasar una cánula orotraqueal por esa tráquea que está completamente inflamada. Entonces ahí tendremos que recurrir a otros manejos de la vía aérea que ya pueden ser manejos quirúrgicos, una traqueostomía, una intubación retrógrada, pero bueno, eso ya son cosas un poquito más complejas. Pero si ustedes están en su internado y se les llega a complicar un paciente y por alguna extraña razón no hay nadie que esté con ustedes y lo tienen que intubar y no lo saben hacer, busquen una mascarilla laringea y con toda la facilidad del mundo se la pueden poner en lo que llega alguien que los puede intubar. Y pues bueno, cuando decidimos intubar a un paciente, pues cuando los pacientes llegan con un Glasgow menor de 8 puntos, aunque esto no es una regla, y aquí también es importante puntualizar que debemos de individualizar a todos nuestros pacientes. No todos los pacientes con Glasgow menor de 8 puntos se intuban. Por eso es importante, ahorita solo estamos hablando de la vía aérea. Si llega con menor de 8 puntos y me está obstruyendo la vía aérea, bueno, pues sí lo tengo que intubar. Si llega con menos de 8 puntos, pero no hay nada que me esté condicionando que esa vía aérea se vaya a complicar, lo puedo mantener así, pero dependerá mucho de cada paciente. En los pacientes quemados, en los grandes quemados, esos pacientes llegan a presentar edema el laringio o edema de la tráquea y se tienen que intubar antes de que hagan eso porque si no es imposible intubarlos. Los pacientes que tienen riesgo de aspiración, pacientes que tienen un sangrado de tubo digestivo, pacientes que no pueden controlar ya el reflejo de deglución o que tienen vómito que no se puede controlar, también se pueden intubar estos pacientes. Riesgo de obstrucción, como ya lo habíamos visto. Y pues bueno, en la necesidad de ventilar un paciente, algo bien importante que vamos a ver más adelante es que una cosa es la vía aérea y otra cosa es la ventilación. La vía aérea como tal es mantener una vía aérea en la cual pueda tener un flujo adecuado de aire o de oxígeno. Eso es la vía aérea. Y ya vieron lo complejo que es tan solo ver la vía aérea. La ventilación habla de la mecánica, la ventilación habla del intercambio gaseoso que hay, pero tan solo la vía aérea es mantener un adecuado flujo desde la boca, desde las narinas hasta los bronquios. Entonces, aquí les puse un video, no sé si ustedes ya han visto, ya han tenido la oportunidad de ver cómo se realiza una intubación orotraqueal. Esto, para la vía aérea tenemos algo que se llama una secuencia rápida de intubación y eso se basa prácticamente en las 8 Ps, que son preparación, es decir, si
Tu paciente, si tú ya sabes que vas, en el servicio de urgencias generalmente nos notifican cuando va a llegar algún paciente o si no nos notifican, nosotros tenemos que tener todo el tiempo nuestra área de reanimación con todo lo necesario para poder recibir a un paciente. Entonces tenemos que tener ya un laringoscopio, cánulas orotraqueales, oxígeno, todo lo que sea necesario. La otra, pues la proxigenación. Aquí se saltaron la proxigenación, por eso se los voy a enseñar ya hasta aquí, pero la proxigenación es llevar al paciente a una oxigenación del 100% y mantenerlo ahí para el momento en el que va a estar sin oxígeno y que va a estar completamente bloqueado de los músculos respiratorios, pues el paciente no se nos vaya a desaturar a un extremo en el que pueda llegar a alteraciones cardíacas o incluso una parada respiratoria. La parálisis, pues eso es de todos los medicamentos que nosotros ocupamos para sedar a los pacientes y paralizarlos. Entonces, miren, aquí, aquí lo que quiero que vean es la rapidez con la que se logra mantener una vía aérea. Y esto es lo que se tiene que hacer. Y así de rápido tenemos que actuar. El intubar a un paciente, por eso se llama secuencia rápida de intubación. Les puse esta tabla porque aquí les dice cuánto tiempo nos tenemos que tardar en cada cosa y prácticamente intubar al paciente, es decir, en lo que metemos el laringoscopio y pasamos el tubo, son menos de un minuto. En menos de un minuto tu paciente ya tiene que tener asegurado una vía aérea y todo esto se hace en la evaluación primaria. Entonces, bueno, esto, como les comento, probablemente ustedes no lo van a hacer de manera inicial, pero es importante que lo sepan y es importante que sepan cómo avanzar en la vía aérea, de qué se tiene que partir y hasta dónde se puede llegar. ¿Cuáles son los errores que cometemos más frecuentes en la evaluación primaria de la vía aérea? No reconocer de manera oportuna que ese paciente tiene algo que está comprometiendo la vía aérea o que se tiene que dar una vía aérea definitiva o que el paciente se tiene que intubar de manera inmediata. Esos son de los errores más comunes que existen, que yo espero que a partir de esto ustedes puedan identificar qué pacientes se tienen que ventilar, qué pacientes se tienen que intubar, qué pacientes o cuáles son los dispositivos que ustedes tienen para que los pacientes puedan tener una vía aérea permeable. La otra, pues la imposibilidad para establecer una vía aérea por las cuestiones que ya les comenté, no detectar una vía aérea obstruida. em, Desplazamiento de una vía aérea colocada previamente. Hay ocasiones en las que los paramédicos ya llegan con los pacientes con un dispositivo supraglótico, una cánula de Guedel o cuestiones así. Y a veces eso mismo, si no están bien colocadas, pueden obstruir la vía aérea. No reconocer la necesidad de una ventilación adecuada y pues no tener una aspiración adecuada de los pacientes, porque eso es muy común que los pacientes solo con aspirarlos mejoren la oxigenación. Y pues esta es una frase, bueno, no una frase, es un texto que encontré en un libro que me gusta mucho y que me gustaría que ustedes se lo quedaran. Tal vez de todo esto es algo muy complejo, tal vez ahorita están diciendo, bueno, doctora, pero es que no estoy entendiendo nada o estoy entendiendo la mitad, pero esto que viene aquí es algo muy importante que me gustaría que se llevaran y es que la decisión de asegurar una vía aérea respiratoria puede constituir un reto y no estar definida y estar sujeta a escrutinio. Es decir, lo que para mí se tiene que intubar, tal vez para mi otro compañero urgenciólogo no, tal vez lo que para mí yo necesito que le pongas una mascarilla, para mi compañero considera que no, no está bien normado y depende mucho también tal vez del criterio de cada médico. Sin embargo, nunca se reprochará el tratar de asegurar una vía aérea respiratoria con demasiada anticipación, ya que retrasar la decisión es lo que realmente se puede lamentar. Em, Esto sí es algo con lo que me gustaría que se fueran en cuanto a la vía aérea. No, ustedes, como les comento, pues van a llegar a formar un equipo
de un equipo de respuesta, ya sea de urgencias, internas, cirugía, donde sea, y es importante que ustedes también puedan identificar este tipo de pacientes y las opciones que tenemos para mantener una vía aérea permeable. Ahora, ya pasamos, ya supimos cómo ver a un paciente inestable, ya vimos todas las posibilidades que tenemos para manejar la vía aérea en un paciente inestable, desde lo más fácil hasta lo más complejo. Ya vimos también tal vez de una manera muy rápida cómo identificar cuando nuestro paciente tiene una vía aérea difícil y qué cosas podemos hacer. Ahora, ya tenemos una vía aérea permeable, es decir, ya podemos asegurar que haya un paso de oxígeno desde el exterior hasta el interior. Ahora tenemos que asegurar que nuestro paciente tenga una adecuada respiración y era lo que les mencionaba. Una cosa es la vía aérea, otra cosa es la respiración. La respiración se encarga de, pues, el intercambio de gases a nivel alveolar. Y bueno, esto puede estar comprometido por muchas cosas. En cuestión de trauma, por un neumotórax, contusiones pulmonares, en causas mecánicas, o sí, en causas mecánicas, un Glasgow menor de 8 puntos, un tórax inestable porque no te va a permitir una adecuada movimientos respiratorios de inspiración y expiración en los toxíndromes, porque también pues se ve completamente abolido este reflejo en la neumonía, porque los alvéolos se ven ocupados por ya sea moco, porque el alvéolo está inflamado, porque hay células inflamatorias, en la bronquitis por la misma razón, en el asma por la misma razón, todo aquello que intervenga en un intercambio de gases a nivel alveolar nos está hablando de la respiración. Y eso es algo que también tenemos que tratar. Hay otras cuestiones como la acidosis, la fiebre, la hipovolemia y la sepsis, en la cual también se ve afectado no tanto, no tanto en el alveolo, sino en el intercambio de oxígeno o en la cantidad de oxígeno que se lleva a nivel circulatorio, y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya que valoramos la vía aérea, ahora tenemos que ver, ¿nuestro paciente está respirando o no está respirando? Si el paciente no está respirando, pues comenzar de inmediato con alguno de los dispositivos que les comenté anteriormente, es decir, ponerle una cánula orotraqueal y empezar a intubar, perdón, una cánula orofaringea y comenzar a ventilarlo con una presión positiva, que sería con el ambú. eh, si vemos que no mejora, pues ahora sí asegurar que nuestra vía está permeable y si no, pues intubar al paciente. Posteriormente, tenemos que también evaluar si el tórax de nuestro paciente, ya una vez ventilado, ya una vez intubado, si se está moviendo de manera adecuada o no, o si hay algo más que nos está condicionando que ese paciente no lo podamos ventilar de una manera adecuada a pesar de tener ya una vía aérea permeable. Y la última, pues asegurar una adecuada oxigenación y ventilación, y pues esto lo hacemos a través de una intubación orotraqueal y monitorizando al paciente, una gasometría, mantenerlo conectado al oxímetro y ver cuánto está saturando, ver si tiene adecuados movimientos. em, Toda esta situación es lo que tenemos que valorar una vez que ya tengamos una vía aérea completamente permeable. Y aquí hay algo muy importante y es tal vez lo que quiero que se lleven también de la B, que la oxigenación no es lo mismo que la ventilación. Es decir, nuestro paciente puede estar con una saturación de oxígeno al 95%, pero no estar ventilando de una manera adecuada. Es decir, que nuestra mecánica ventilatoria va a estar comprometida. Y les voy a poner aquí un ejemplo. ¿No sé quién las pesa? Este paciente es un pediátrico, como ya se pudieron dar cuenta, y fue un ejemplo que les puse también al inicio. Este paciente estaba oxigenando el 97%, 97, 98%, con unas puntitas que le pusimos, estaba oxigenando perfectamente bien, pero la ventilación que él estaba teniendo, pues no era la adecuada. Y es aquí en donde hago mucho énfasis en la primera diapositiva que les puse de ¿qué es un paciente inestable? De entrada, como ya se los había mencionado, aquí este paciente es un paciente inestable porque
Tal vez no se puede ver en el video, pero a pesar de que estaba oxigenando bien, el paciente estaba somnoliento, estaba diaforético y el llenado capilar estaba retardado. A pesar de que tenía una oxigenación adecuada, pues estaba respirando muy rápido y estamos viendo que la mecánica no era la adecuada. Entonces teníamos que tomar acciones de manera inmediata. Lo primero fue asegurarnos la vía aérea. La vía aérea estaba permeable, sí, porque el paciente estaba, si ustedes ponen atención, se escuchan sonidos. Y algo muy importante es que siempre que ustedes tengan a un paciente que esté con algún sonido proveniente de la boca o de la vía aérea superior, quiere decir que esa vía aérea está permeable. Entonces, lo primero que hicimos fue, ¿está permeable? Sí, sí está permeable. Ok, hay que apoyarlo con algún dispositivo, ponle puntas. Ok, le pusimos las puntas, sigue saturando al 97%, pero la mecánica no mejora, pues tenemos que hacer algo, porque que el oxígeno de una manera adecuada no quiere decir que tenga una ventilación adecuada. Y que tenga una ventilación adecuada tampoco quiere decir que nuestro paciente tenga una oxigenación adecuada. Por eso les puse aquí como este de alerta. Es muy importante y son de los errores que más se cometen. En este paciente, alguien por ahí dijo, no, pues ya déjenlo, está oxigenando bien. No, si nosotros lo dejamos así, lo único que va a pasar es que ese paciente va a llegar a un punto en el que se va a cansar y pues va a hacer una parada respiratoria. Esto es a lo que voy en cuanto a ir valorando paso por paso. Y ahora aquí les puse un dato importante, que cuando los pacientes oxigenan menor del 70%, depende también de la literatura en la que la revisen, pueden empezar a presentar alteraciones cardíacas o arritmias cardíacas que generalmente empiezan por una taquicardia y luego se van a una bradicardia, una inestabilidad hemodinámica, encefalopatía hipóxica, parada cardíaca y muerte, que era lo que muy probablemente le iba a pasar a este paciente si nosotros no tomábamos decisiones. ¿Cuál era la decisión? Pues bueno, darle una ventilación adecuada con una intubación orotraqueal. Ahora, nos vamos a la C. Entonces ya aseguramos vía aérea, ya aseguramos que el paciente esté ventilando de manera adecuada, que tenga un intercambio adecuado de oxígeno. Ahora nos vamos a la circulación. Y esto es muy, 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 muy importante. No toda la hipotensión es igual a choque. No toda la hipotensión es igual a que tu paciente esté hipoperfundido. No toda la hipotensión quiere decir que tu paciente esté inestable. Hay pacientes que son hepatópatas, hay pacientes que son muy flaquitos, que son de constitución muy pequeña, que pueden manejar probablemente una presión arterial de 90-60 con una TAM de 55 y los pacientes están perfectamente bien, no te van a dar ninguna de las ventanas de choque, por eso se las volví a poner aquí. No toda la hipotensión es choque, si tu paciente está hipotenso, pero no tiene ninguna ventana de choque, ese paciente no está inestable, ese paciente no es un paciente crítico, ese paciente tal vez no amerita intervenciones inmediatas. Eso es muy importante porque a veces, y lo van a ver muy común, llega un paciente que tiene 60-50 de presión, pero tú hablas con él y el paciente tiene un llenado capilar perfecto, está completamente despierto, el paciente no tiene absolutamente nada, pero pues, te lo mandaron a ti porque tenía la presión baja. Entonces, no toda la hipotensión es choque. Si está hipotenso y aparte de estar hipotenso, tiene un llenado capilar retardado, tiene alguna alteración del estado neurológico o tiene alguna alteración en la uresis, bueno, tu paciente probablemente sí está chocado y tu paciente requiere intervenciones inmediatas y es un paciente grave y es un paciente crítico. Ahora, les pongo esto porque lo que sí deben de tener mucho cuidado es en la taquicardia. Ninguna taquicardia es buena. Y esto quédense con esto. Ninguna taquicardia es buena. Probablemente la taquicardia es porque está ansioso. Bueno, pero controla la ansiedad. O probablemente está taquicárdico porque tiene fiebre. Bueno, ¿por qué tiene fiebre? O probablemente está taquicárdico porque tiene una fibrilación auricular. Bueno, hay que tratarse. Aquí los pacientes que están taquicárdicos tienen que tener mucho cuidado con ellos.
Entonces, ya pasa, ya quédense con esto, no toda la hipotensión es choque, al menos que tenga algunas de las ventanas de choque y la taquicardia nunca es buena. Siempre es un síntoma de algo, tienen que buscarlo. Probablemente no sea nada grave, pero tienen que buscarlo. Ok, entonces, ya tenemos una vía aérea, ya está ventilando de manera adecuada. ¿Qué sigue? La cadena te dice que A, B, C, circulación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nuestro paciente llega a un área, un paciente inestable llega a un área de reanimación o nuestro paciente que está hospitalizado te empieza a inestabilizar, tiene ventanas de choque? Checar el pulso. Siempre lo primero que tenemos que hacer es checar el pulso y este se checa en la región carotidia. ¿Tiene pulso? Ok, seguimos con esta clase. ¿No tiene pulso? Nos tenemos que ir a la clase de reanimación porque ahí cambia completamente el algoritmo. Entonces, ¿tiene pulso? Ok, hay que monitorizar a nuestro paciente, hay que asegurar un acceso periférico o un acceso central en el cual podamos administrarle medicamentos, soluciones, lo que sea que vayamos a utilizar. Tomar una glucometría, y esto también es uno de los puntos que yo les pediría que siempre se queden con él. Me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la circulación? Al momento en el que vas a asegurar una vía periférica o al momento en el que estás verificando si tu paciente tiene un acceso venoso o no, ahí pueden tomar una muestra, tomar laboratorios y aplicar soluciones. Esto es lo que se tiene que hacer en cuanto a la circulación. Ok, mi paciente es hipotenso, tiene datos de choque, tiene pulso, perfecto. Voy a hacer todo esto. Voy a buscar un acceso periférico o un acceso central y voy a empezar con esto. Esto es un protocolo que se llama, se conoce como el protocolo ROSE. Es un protocolo en el cual te habla sobre la administración. Es un protocolo el cual te habla sobre el manejo de líquidos en pacientes inestables. Y algo que quiero que entiendan ustedes, no todos los pacientes son receta de cocina, ¿vale? El protocolo Rose te habla que tiene cuatro fases. La primera fase es en la que le tienes que administrar líquidos, 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 para ver si tu paciente responde, para ver si lo llevas a una presión adecuada. Después de esto viene una fase de optimización, es decir, en donde ya lo estabilizaste, ya tienes una presión adecuada, ok, ya no le pases más líquidos, manténlos en los líquidos en lo que lo puedo mantener a una presión adecuada. Después de eso, la estabilización es en donde empiezo a bajar la administración de líquidos y la evacuación en donde ya tengo que perder por completo, ya tengo que tener balances completamente negativos y esto es hablando de que nuestro paciente ya esté estable. La realidad es que esto, como ya les mencioné, no es una receta de cocina, no es algo que se tiene que hacer en todos los pacientes, pero sé que lo van a escuchar y ahorita que empiecen a ir a los hospitales van a escuchar que les digan, pásale un litro, pásale medio, depende mucho del contexto del paciente y esto me lleva a esto, a la circulación. Los pacientes se tienen que individualizar. Si tu paciente está inestable por una causa cardíaca, como fue el primer monitor que les puse en un inicio, si tú le pasas muchos líquidos, tu paciente solo lo vas a complicar. Si tu paciente está inestable porque es un paciente renal y le pasas mucha agua, solo lo vas a inestabilizar. Entonces, esto es importante que lo sepan. Sí, lo pueden buscar, sí, pero si ustedes lo leen a detalle, les va a decir que va a depender de cada paciente y esto se utiliza generalmente en pacientes con choque hipovolémico que no son por sangrado o en pacientes que tienen sepsis o choque séptico. La circulación, también lo más importante y lo que les había dicho en las diapositivas principales, y esto tienen que tener mucha atención, en los pacientes con trauma o pacientes que tienen alguna lesión que está haciendo que pierdan sangre y que tu paciente esté inestable por un choque hipovolémico, por un sangrado, lo primero que tienes que hacer es controlar ese sangrado. Antes de cualquier otra cosa, controlar ese sangrado. Y para eso se refiere esta X en todos los algoritmos de trauma del manejo inestable con un ABC. Siempre va primero la X, que es manejar todas las lesiones exsanguinantes. Se pueden poner un torniquete cuando son extremidades para controlar ese sangrado, usar ácido tranexámico, usar el protocolo de transfusión masiva, administrarle sangre, pero hasta aquí yo creo que ustedes se están dando cuenta que a pesar de que es algo que parece muy sencillo, que es A, B, C, D, E,
es algo muy complejo y que tienen que individualizar a todos sus pacientes, ¿vale? Esto era lo que les mencionaba también, la circulación o el manejo de la C de la circulación va a depender de la causa de tus pacientes. Si es un paciente neurológico, como lo vemos en la primera imagen, pues realmente ahí los líquidos no es lo que le está inestabilizando, lo que le están inestabilizando es lo neurológico. Entonces, la circulación pues no pasa a ser un punto tan importante, sería más importante lo que ya vimos anteriormente, asegurar una vía aérea y que nuestro paciente no vaya a fallecer por deterioro neurológico. En los pacientes cardíacos pues tampoco podemos administrar tantos líquidos. En este electrocardiograma, si ustedes lo observan, es un paciente que tiene un infarto con una elevación del segmento ST. Así se ven los infartos con una elevación del segmento ST. En estos pacientes, pues el manejo hídrico, pues tampoco es tan importante. Tienes que manejar el corazón y ayudar a ese corazón, no pasarle líquidos. Y pues los pacientes que están intubados, también el manejar líquidos es algo muy complejo, no se trata solo de pasarle líquidos. Y para también mejorar o abordar el C, que es sobre la circulación, pues tenemos medicamentos ionotrópicos o aminas vasoactivas como la adrenalina, la noradrenalina, porque a veces no es que le falte líquido a la circulación y que nuestro paciente esté inestable porque le falta agua, es porque tal vez el corazón no está funcionando de una manera adecuada y por lo tanto no nos está dando presiones adecuadas. Entonces ahí tenemos que tomar uso pues de cualquier otro de estos medicamentos. Y bueno, el deterioro neurológico, que hablando del ABCD, pues el deterioro neurológico, esta es una escala que les recomiendo que se aprendan porque les va a ayudar muchísimo. Es la escala como de Glasgow. Esta escala, habrá quien les diga que se utiliza solo en pacientes traumáticos. Eso es mentira. Esta escala se creó originalmente pues en todos los pacientes que tenían alguna alteración neurológica. Se creó en la Universidad de Glasgow y posteriormente fue adaptada para los cursos como el ATLS que son en trauma, pero esta escala se ocupa en todos los pacientes con deterioro neurológico y de una manera muy rápida, pues esta escala valora tres cosas, la respuesta ocular, verbal y la motora, y le da una puntuación a cada ella. Esto por favor apréndanselo porque les juro que les va a pasar que les van a preguntar ¿cuál es la puntuación mínima? Cero. No, eso no existe. La puntuación mínima es 3 y es cuando el paciente no te va a responder a nada, no va a abrir los ojos, no va a abrir la boca y no va a mover ni manos ni brazos. El paciente va a estar en un estado de coma. Eso es una puntuación mínima de 3 y la puntuación máxima es 15 puntos. Cuando tu paciente le hablas y llega con los ojos abiertos, te contesta perfectamente bien, te dice sube la mano, bájala, esto es lo que va a hacer. Y una manera muy fácil de aprendérsela, pues es la ocular, va de arriba hacia abajo, los ojitos pues son 4 puntos, la boca son 5 y las extremidades son 6. Si ustedes ahorita lo pudieran ver o lo pudieran hacer, si tocan sus ojos son 4, la boca son 5 y motor son 6. Va de arriba hacia abajo, la primera, la ocular, pues es que el paciente te responda a que el paciente llegue. Ay, perdónenme. ¿Siguen viendo la pantalla o ya está apareciendo algo más? Sí, doctora. Sí se ve. Sí se ve, doctora. Ay, es que a mí me aparece otra cosa, pero bueno, no importa. En la ocular, pues es que cuando llega el paciente, llega despierto, eso es una puntuación de 4. Cuando le damos una puntuación de 3, cuando el paciente está somnoliento o cuando llega dormido y le decimos, oye, abre los ojos, es un 3. Cuando llega con los ojos cerrados y lo pellizcamos, y bueno, no, eso no es correcto, pero cuando hacemos algún estímulo doloroso y abre los ojos, eso es un 2. Y cuando no responde nada de esto, es un 1. Lo verbal, pues es estar hablando como nosotros estamos hablando. Lo 4 es que le preguntamos, ¿cómo estás? Y nos diga, ayer, rojo, azul, está desorientado. Sí está hablando, pero está desorientado. El 3 es cuando le decimos, oye, ¿cómo estás? Y nos contesta una grosería o nos grita, eso es un 3. Sonidos incomprensibles, balbuceos. Pacientes que solo hacen sonidos, que no forman ninguna palabra, es un 2. Y bueno, el 1 es que no hay ninguna respuesta. Y en lo motor, pues 6 es que nosotros le digamos, alza la mano, la alza, baja el brazo, lo baja, ¿no? 5 que localiza el dolor, es decir, nosotros apretamos en la clavícula y él lleva su mano hacia la clavícula, eso es localizar el dolor.
retirar al dolor es nosotros estimulamos la clavícula y él solo como que manotea intentando quitar nuestra mano, pero no lleva su mano dirigida hacia donde está la nuestra. Esto es muy importante y es algo que tienen que saber identificar. La 3 pues es una flexión anormal o se conoce como decorticación y una manera muy fácil de aprenderlo es los brazos van hacia el corazón, eso es decorticación. Y la extensión es un puntaje 2 o las manitas se van hacia afuera y eso es un movimiento de descerebración. La uno pues no hay ninguna respuesta y esta escala pues nos ayuda a valorar el estado neurológico de los pacientes cuando llegan al área de urgencias. Lo importante de esto es que también estas escalas pueden estar alteradas pues por el consumo de sustancias, alcohol, drogas, medicamentos, lo que sea, y es algo que tenemos que considerar. La escala de Ford, pues esta escala no la van a ocupar ustedes tanto, no es lo que se ve comúnmente en servicio de urgencias, porque esto aparte es en pacientes intubados, ahí está mal escrito, perdónenme, es en pacientes intubados, entonces eso no lo vamos a valorar tanto y algo muy importante o el punto que tenemos que tener mucho en cuenta es que para valorar el estado neurológico tenemos que tomar en cuenta si nuestro paciente llega oliendo alcohol, llega oliendo alguna no sé, algunos solventes, consumió algunas pastillas, los familiares le dicen que consume drogas, todo esto nos puede alterar el estado neurológico y siempre es importante preguntar, interrogar, ser chismosos y preguntar de más. Oiga, toma, se droga, consume esto, consume el otro, lo encontraron, ¿dónde estaba? Todo eso es nuestra obligación preguntarlo porque nos puede sesgar mucho el diagnóstico de un paciente. Y por último, y no menos importante, la exposición. Siempre es importante que cuando llegan nuestros pacientes al área de urgencias, quitarles toda la ropa, siempre obviamente cuidando y respetando pues la integridad del paciente, pero exponerlos por completo. A veces hay lesiones en los lugares que nosotros menos podemos imaginar y esas lesiones pueden ser las que nos están inestabilizando al paciente. Por eso siempre, esto es pues algo de trauma, pero en pacientes que llegan sépticos, que llegan, pues sí, generalmente los pacientes que llegan sépticos a veces tienen úlceras sacras, tienen fístulas, que a veces no las revisamos y pues ahí es donde está el problema y es lo que tenemos que revisar. Y pues ya por último, porque creo que ya me pasé del tiempo, de todo esto lo que quiero que se lleven pues es evidentemente el A, B, C, D, pero que entiendan y que siempre se queden con esto. No, el A, B, C, D solo nos ayuda para tener en teoría un orden, saber qué es lo que tenemos que valorar en un paciente grave, saber cuáles son las causas que tenemos que evaluar en un paciente grave, pero entender que prácticamente esto se hace al mismo tiempo, todo se hace al mismo tiempo, no lo hacemos solos, no trabajamos solos y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que siempre tenemos que estar preparados. Esto así es como se ve un área de reanimación o un área de choque de urgencias con todo lo que necesitas para recibir a un paciente inestable. Y como les comentaba, eh, es muy bonito como te lo ponen en los libros, es muy bonito como te ponen el A, B, C, D, E y no pases a la B si no has asegurado la A y no pases a la C si no has asegurado lo anterior. La realidad es que los servicios de urgencia se ven así y todo el tiempo están llenos y todo el tiempo hay mucha gente y todo el tiempo tienes que estar haciendo procedimientos y todo el tiempo tienes que estar respondiendo a todo porque de una cosa todo se tiene que realizar prácticamente al mismo tiempo. Todo se hace al mismo tiempo, tenemos que aprender a trabajar en equipo y tener una comunicación efectiva. Como les comenté, pues ustedes van apenas a salir a todo esto y es muy importante también que sepan que pues su participación es fundamental y que si ustedes llegan a dominar esto, o por lo menos lo básico del A, B, C, D, E, pueden ser una parte muy importante en el equipo y que esto les ayude a tomar decisiones, por muy básico que sea, por muy complejo que lo sean, que les ayude a tomar decisiones porque eso puede impactar en nuestro paciente y pues me lleva a esta última frase que dice que lo peor del médico de emergencias no es aquel que no puede tomar una decisión, sino puede que no sea la decisión correcta y que tengas que cambiar de decisión, pero no puedes pararte y temblar ante un paciente. Tienes que tomar decisiones
tienes que saber qué hacer y tienes que aprender a trabajar en equipo. Pues realmente por mi parte fue todo. Digo, sé que es un tema bastante complejo, sé que probablemente me fui muy rápido, pero tenía muy poquito tiempo. De todas formas, si tienen alguna duda, si quieren algo que agregar, si no entendieron algo, con toda confianza me lo pueden preguntar. No sé, por mi parte, pues esto es todo. Espero que se hayan llevado por lo menos los puntos claves de qué se tiene que valorar en un paciente inestable y que todo lo demás lo van a ir aprendiendo en el camino. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Nada, doctora, gracias por el tiempo que se toma para enseñarnos, aunque sea un ratito. Gracias. Oiga, doctora, yo tengo una duda. Ve que hablaba de las PES que se usan en el momento de la intubación. Ajá. En cuanto al de la parálisis, pues supongo que es parálisis muscular, pero había visto que también se usa como algo para sedar al paciente y que pierda, bueno, que pierda conocimiento durante un rato. Creo que le llaman de inducción, pero no sé qué se usa. Sí, se utiliza, hay algo que se llama premedicación, parálisis. La premedicación son todos aquellos medicamentos que se utilizan como para llevar una intubación adecuada, es decir, si tu paciente está hipotenso, puedes utilizar noradrenalina para mandar, ya tenerlo en una presión adecuada, pero hacen más específicamente alusión a lo que tú dices, sedar a los pacientes. Los pacientes se sedan con... Hay una diferencia entre sedar a un paciente y paralizar a un paciente. Cuando los sedas es prácticamente como si solo los durmieras. No inhibes por completo el reflejo respiratorio ni los músculos respiratorios, solo como que lo duermes. Y eso se hace, hay muchos medicamentos y depende de el por qué vayas a intubar a tu paciente. Generalmente se utiliza midazolam o propofol, que es lo que más tenemos. No es lo adecuado porque, por ejemplo, si tu paciente viene por un traumatismo craneoencefálico, lo ideal sería inducirlo con etomidato, pero no tenemos. La realidad es que lo que más tenemos es con midazolam y propofol, y la idea es esa, justo dormir a tu paciente para que no lo paralices y esté completamente consciente. Paralizar a un paciente que está completamente despierto es como, no sé si les ha pasado, seguramente sí, que han tenido estos sueños en los que despiertan y no se pueden mover. Eso es paralizar a un paciente, que no puedas ni siquiera moverte, que no puedas ni siquiera respirar, pero estás completamente despierto. Y eso obviamente, pues para los pacientes ha de ser algo muy traumático. Por lo tanto, antes se tiene que premedicar con alguna sedación, etomidato, propofol, midazolam, fentanilo, con lo que sea que podamos dormirlo, con lo que sea que haya en nuestro hospital, y luego la parálisis. La parálisis, hay varios medicamentos, succinilcolina, rocuronio, becuronio, los cuales te sirven para pues inhibir por completo los músculos respiratorios y que durante la intubación no tengas esos reflejos al momento de intubar al paciente. Dependerá mucho de lo que tengas en tu unidad, pero sí, primero los duermes o los sedas un poco para que ellos no se den cuenta y ya después los paralizas por completo. Ah, muchas gracias, doctora. De nada, ¿alguna otra duda? Yo sí tengo una pregunta, doctora. ¿Qué pasó? Había mencionado la importancia de detener los sangrados. Mi pregunta es ¿cuál es el protocolo para las transfusiones? Esa es una pregunta. Y la segunda es si independientemente del hemoderivado se debe de implementar calcio. Eh, el protocolo para detener el sangrado depende. Si es en las extremidades, lo primero que tenemos que hacer es poner un torniquete. Seguramente ustedes han de haber escuchado o han de haber leído o alguien les ha de haber dicho que los torniquetes ya no se ocupan. Sí, sí, se ocupan en extremidades, solo en extremidades
se ocupan los torniquetes y a eso se refiere la X antes del ABCD en pacientes con trauma, controlar el sangrado en sitios que sean compresibles en los cuales puedas poner un torniquete. La otra, el protocolo también te incluye ocupar ácido tranexámico. Se los puse ahí en la diapositiva. El ácido tranexámico también se ocupa para choque hipovolémico o para sangrados que son activos. La dosis, si la quieren apuntar, es 1 gramo en bolo y otro gramo para 8 horas. Y lo que preguntabas del uso de derivados o el protocolo de transfusión masiva, eh, el protocolo de transfusión masiva se tiene que activar cuando tu paciente está en choque hipovolémico y ya tienes un paciente inestable por un sangrado. Depende bueno, es que hay varias bibliografías, pero una te dice que se tiene que transfundir 1-1-1, es decir, transfundo un concentrado eritrocitario, transfundo un plasma fresco congelado y transfundo plaquetas. Eso la realidad es que es prácticamente imposible porque las plaquetas, el concentrado eritrocitario siempre está congelado, entonces descongelarlo no lo vas a poder transfundir a la misma velocidad. Y lo que tú hablabas me imagino que hablas del gluconato del calcio porque pues son quelantes del calcio, ¿no? Bueno, para ayudar a toda la concentración tan alta que tiene el calcio. ¿A eso va referida tu pregunta? Sí, No, no siempre. O sea, generalmente se ocupa cuando activamos un protocolo de transfusión masiva. Generalmente lo podemos administrar a partir del tercer concentrado eritrocitario, segundo, tercer concentrado eritrocitario, pero la realidad es que en estos pacientes, cuando están en un choque hipovolémico por un sangrado activo, lo más importante y los concentrados se transfunden uno tras otro, es decir, media hora, 15 minutos, un concentrado tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿lo puedes ocupar? Sí, siempre se ocupa, no, porque a veces el activar un protocolo de transfusión masiva se refiere a que vas a avisar en tu hospital que tienes un paciente con un choque hipovolémico y que tienen que tener disponible toda la sangre y todo el plasma y todas las plaquetas que tú necesites. Hay ocasiones en las que los pacientes con 2 concentrados mejoras la hipovolemia, controlas el sangrado y ya no es necesario que le transfundas más, por lo tanto no necesitas el gluconato de calcio. Entonces, no, no siempre se ocupa, generalmente es a partir del tercer concentrado eritrocitario en el cual lo puedes ocupar y también con eso te puedes, ajá, no, ya te iba a confundir un poquito más, pero sí, generalmente a partir del tercer concentrado eritrocitario lo puedes ocupar, pero en estos pacientes la realidad es que no les va a afectar si lo haces o no. No sé si contesté a tu duda. sí, doctora, muchas gracias. De nada, ¿alguna otra duda? Creo que ya no hay más dudas, doctora. A nombre de Clinical Club me gustaría agradecerle por su valiosa ponencia que acaba de brindar al conocimiento de todos y cada uno de los asistentes. Su constancia se la haremos llegar a través del correo que nos proporcionó en los siguientes días. Igual a los compañeros que aún no han anotado su nombre en el chat, los invito a hacerlo para confirmar así su asistencia y que les lleguen sus constancias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y pues espero les ayude y les haya gustado, que estén muy bien, bonita noche y aquí estamos para lo que necesiten. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.